En el último video hablamos de cómo podríamos estimar la pose de un vehículo autónomo, es decir, su ubicación y orientación, si ya tuviéramos un modelo o un mapa del entorno. En este video no vamos a tener un mapa de antemano. Tendremos que construir uno y al mismo tiempo descubrir dónde se encuentra el vehículo en ese mapa mediante un proceso llamado SLAM, por sus siglas en inglés, localización y mapeo simultáneo. Existen muchos algoritmos SLAM diferentes, pero en su mayoría se pueden clasificar en dos grupos, filtrado y suavizado. El filtrado, como el filtro de Kalman extendido o el filtro de partículas, modela el problema como una estimación del estado en línea donde el estado del robot y tal vez parte del entorno se actualiza sobre la marcha a medida que hay nuevas mediciones disponibles. Por otro lado, las técnicas de suavizado estiman las trayectorias completas del robot a partir del conjunto completo de mediciones, no solo de las nuevas mediciones. Comprender estos métodos puede ser más intuitivo si los abordamos bajo una formulación basada en gráficos. De hecho, en los últimos años, un marco particular, la optimización de gráficos de pose o más genéricamente la optimización de gráficos de factores, se ha convertido en el estándar de facto para la mayoría de las soluciones de software SLAM modernas. Entonces, en este video nos centraremos en comprender qué es la optimización del gráfico de pose y por qué funciona. Mi nombre es Marilena Gavilán, soy ingeniera de MathWorks y hoy voy a presentar la traducción al español del contenido de charlas técnicas de Brian Douglas. Planteemos el problema. Contamos con un vehículo autónomo, un robot, que tiene la capacidad de desplazarse por un entorno. Le hemos dado un sensor LiDAR para detectar las distancias y los ángulos de los obstáculos cercanos y le hemos dado una forma de calcular su posición relativa a lo largo del tiempo mediante la odometría. En este caso, utiliza codificadores de ruedas para contar el número de rotaciones que hace cada rueda mientras conduce y a partir de ahí estima qué tan lejos ha llegado y cómo ha girado desde su última posición conocida. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos usar estos sensores para comprender cómo se ve el mapa ambiental y determinar la pose del robot a lo largo del tiempo? Bueno, comencemos con un problema de mapeo simple. Aquí posicioné el robot en una habitación rectangular con un obstáculo circular en la esquina. Podemos ver este mapa y ver dónde está el robot, pero este no tiene idea de ninguna de las dos cosas. Para él, está simplemente en un vacío desconocido. Comencemos con una situación muy ideal, en la que no hay incertidumbre ni errores en las mediciones LiDAR o las odométricas. Simplemente son perfectas. En esta situación, desarrollar un mapa del medio ambiente es relativamente trivial. El robot podría tomar una medición LiDAR y estaríamos seguros de que lo que midió es la ubicación real del obstáculo. Podría guardarlo en un mapa global y continuar. Después de recorrer una cierta distancia que nuevamente conocemos precisamente gracias a la perfecta odometría, se realiza otra medición. Las dos medidas se alinearán muy bien en el mapa global, ya que no hay errores en nuestro sistema y de esta manera podremos conducir por todo el entorno y crear un mapa perfecto, sabiendo exactamente dónde estamos en cada momento. Por supuesto, este escenario no es realista. Hay error tanto en la medición LiDAR como en la odometría, por lo que hay cierta incertidumbre en la pose estimada del robot y en las distancias a los obstáculos medidos. Entonces, intentemos mapear esta sala una vez más, pero esta vez diremos que el LiDAR sigue siendo bastante preciso y que hay una gran incertidumbre en las mediciones de odometría. Tal vez una de las ruedas sigue deslizándose y el robot cree que se está moviendo en una dirección diferente a la que realmente es. Entonces veamos cómo funciona esto para nuestro robot. Obtenemos una medición LiDAR inicial y asumimos que hay un obstáculo allí como antes y luego conducimos un poco. Excepto que esta vez la pose estimada es diferente a la pose real. Entonces el LiDAR devuelve algunas distancias relativas a la pared que ve el robot real, pero solo podemos asumir que es relativa a la pose estimada del robot, ya que esto es todo lo que sabemos. Esto causa que los dos obstáculos estén medidos en marcos diferentes y no en un marco de entorno global, por lo que no se alinean. Si continuamos este proceso mientras conducimos el robot por la habitación, el error en la odometría hace que nuestra pose estimada se desvíe más de la pose real, y lo que nos queda al final es este mapa de obstáculos que no se parecen al entorno real. Entonces, esta es una de las razones por las que no podemos simplemente tomar mediciones del medio ambiente y plasmar los resultados en un mapa. La incertidumbre en nuestro sistema lo arruinará.
Pero aquí es donde los algoritmos SLAM pueden ayudarnos. Ahora bien, existen varias formas diferentes de abordar la solución del problema SLAM. Como dije al principio, en este video nos centraremos en la optimización de gráficos de poses. Quiero brindarte un poco de intuición detrás del algoritmo y darte una idea de cómo funciona sin un montón de matemáticas. Pero si quieres aprender más sobre las matemáticas, dejaré algunos recursos excelentes en la descripción que lo explican en detalle. Al igual que antes, tenemos nuestras poses reales y estimadas del robot que al principio se encuentran una encima de la otra en el mapa del entorno real. Pero ahora a la derecha también está esta zona en blanco. Y aquí es donde vamos a construir el gráfico de pose. Lo primero que hace nuestro robot es tomar una medida del entorno. Esta medida está asociada con la pose estimada actual del robot y podemos agregar ambas al gráfico de pose. Entonces, esencialmente, lo que estamos haciendo es decir que esta pose se define como una ubicación XY y un ángulo de rotación. Y junto con esto guardamos las distancias y ángulos de los obstáculos detectados. Ahora bien, también hay incertidumbres asociadas con esta entrada de pose, pero llegaré a eso en un segundo. Tenemos nuestra primera entrada en el gráfico, obtengamos la segunda. Nuevamente, el robot conduce un poco y nuestra pose estimada comienza a desviarse de la pose real. Otra medición del entorno que se asocia con la nueva pose estimada y esta combinación ahora se guarda en el gráfico de pose. Entonces tenemos dos poses, cada una con su propia estimación local de dónde están los obstáculos. Y aunque no sabemos en qué parte del entorno se encuentran estas dos poses, sí tenemos una idea de qué tan lejos están una de la otra. En nuestro caso, esto surgió al contar las rotaciones de las ruedas, pero la idea detrás de este algoritmo SLAM no está ligada a un conjunto específico de sensores. Las distancias de poses relativas podrían haber provenido de otra fuente de medición interna como una IMU, o podríamos haber descubierto qué tan lejos se movió el robot desde otras fuentes externas como GPS o la odometría visible. El punto es que tenemos una mejor suposición sobre qué tan lejos están estas dos poses entre sí, así como una medida de qué tan seguros estamos en esa suposición. De esta manera existe una restricción que podemos imponer a la distancia relativa entre estas dos poses. Idealmente permanecerían exactamente a esta distancia, ya que esa es nuestra mejor estimación, pero debido a nuestra incertidumbre del proceso de odometría, tal vez estaríamos mejor si moviéramos estas dos poses entre sí. Por ejemplo, sería bueno si hubiera un mecanismo que pudiera mover las dos posturas para alinear los obstáculos actualmente desalineados. Bueno, lo hay, y las limitaciones son la clave para lograrlo. Ahora, para visualizar una restricción, creo que es útil imaginar una barra de goma que conecta las dos posturas. La longitud nominal de la barra es la distancia que estimamos tienen entre sí. Sin fuerzas externas en estas posturas, la barra simplemente las mantendrá a esta distancia fija. Sin embargo, si mantengo una postura fija y acerco o alejo la otra postura, comprimirá o estirará la barra de goma y habrá una fuerza que querrá restaurar las posturas a su distancia nominal. La resistencia de la barra de goma depende de la confianza que tengamos en la estimación de la distancia. Si tenemos más confianza o tenemos un proceso de odometría realmente bueno, entonces esta es una barra realmente fuerte que dificulta cambiar esta distancia nominal. Si casi no tenemos confianza, entonces esta barra de goma es muy débil y casi no proporciona fuerza de recuperación. Entonces, en la nomenclatura del gráfico de pose, diríamos que las poses son los nodos del gráfico y la restricción o la barra de goma es una arista. Por supuesto, esta restricción actúa en las tres dimensiones de pose, tanto X como Y y en rotación, intentando siempre devolverlo a su distancia estimada. Muy bien, no hay mucho que podamos hacer con dos nodos y una arista, así que sigamos adelante. Como antes, el robot sigue conduciendo y midiendo el entorno, y después de una medición podemos tomar la pose estimada junto con su medición de los obstáculos locales, incorporarla a nuestro gráfico de pose y agregar una restricción. Entonces ahora tenemos 3 nodos y 2 aristas. Y podemos continuar con esto, completando nuestro gráfico de pose una pose a la vez hasta que tengamos algo que se parezca al mapa incorrecto que construimos anteriormente, con la excepción de que hay restricciones que conectan todas las poses. Ahora bien, todavía no podemos hacer mucho con esta información porque puedes imaginar que todas las barras tienen su longitud nominal y todo quiere quedarse donde está. Sin embargo, estamos en un punto en el que puede suceder algo interesante.
Nuestra primera pose y la pose actual observan la misma característica en el entorno. Esto significa que podemos construir una nueva arista, una nueva restricción entre estos dos nodos. Solo necesitamos entender cómo se alinean estas dos características para determinar dónde deben estar las dos poses entre sí. Y en este ejemplo tendrían que estar exactamente en el mismo lugar. Entonces ahora podemos agregar una nueva restricción que conecte la primera y la última pose y cierre el ciclo. Esta barra tiene una longitud nominal de 0, ya que estas dos poses quieren estar una encima de la otra. Y la resistencia de esta barra de goma depende de la confianza que tengas en tus mediciones externas y de tu capacidad para asociar los dos conjuntos de datos como la misma característica. Si tienes mucha confianza, como la tenemos nosotros en este ejemplo, esta barra es extremadamente fuerte y realmente quiere unir estas dos poses. Entonces, con suerte podrás comenzar a ver que un cierre de bucle es lo que hace que todo esto funcione. Sin un cierre, todas las limitaciones se estaban cumpliendo felizmente, pero con un cierre de bucle tenemos una manera de inyectar tensión en este gráfico. La barra azul quiere juntar estos dos nodos y las barras moradas quieren mantener las distancias relativas como están. Permitir que este gráfico alcance el equilibrio o equilibre todas las fuerzas que impone cada una de las restricciones es la parte de optimización del gráfico de pose. Y lo realmente interesante de esto es que al optimizar el gráfico de pose, no solamente tenemos una mejor estimación de la pose actual y un mejor modelo del entorno, sino que también tenemos una mejor estimación de dónde estuvo el robot en el pasado, ya que todas las poses pasadas también fueron actualizadas. Entonces ganamos mucho de este cierre de bucle. Por supuesto, no tenemos un modelo perfecto del entorno ni de las poses de los robots, pero está bien porque podemos seguir mejorando nuestra estimación haciendo más cierres de bucles. El robot puede continuar conduciendo, agregando nuevas poses de odometría y nuevos cierres de bucle siempre que pueda determinar una relación utilizando datos externos. Para este ejemplo, supongamos que pudimos relacionar estas tres poses a pesar de que esta área de la habitación carece relativamente de rasgos distintivos. En este punto, todas las restricciones anteriores son las mismas que antes y hasta que agregamos estos cierres de bucle, la gráfica estaba en equilibrio. Pero ahora que hemos agregado nuevos cierres de bucle, esto ha creado más tensión, por lo que debemos volver a ejecutar la optimización y permitir que el gráfico se restablezca. De esta manera se puede ver cómo tras cada cierre de bucle, el gráfico seguirá mejorando su modelo global del entorno y las poses pasadas de los robots. Es decir, siempre y cuando las dos poses que conectes realmente miren la misma característica del entorno. Si realizas una asociación incorrecta y creas una arista con una restricción que no es real, puedes imaginar cómo eso persistiría en tu gráfico y continuaría sesgando tu proceso de optimización cada vez que lo ejecutes. Siempre estarías alejando a esos nodos del valor verdadero. Por lo tanto, es increíblemente importante que tengas confianza en cualquier cierre de bucle que realices. De hecho, es mejor pasar por alto un cierre de bucle real que agregar uno falso. Siempre puedes conducir un poco más y hacer otro cierre en el futuro. Es más difícil eliminar los malos cierres de bucle una vez que están adentro. Ahora, es importante tener en cuenta que un cierre de bucle requiere una medición absoluta del entorno, como lo que obtuvimos con LiDAR, o la que se puede obtener con una cámara visible o algún otro sensor ambiental. No se puede cerrar el ciclo usando un sensor relativo como una IMU o los codificadores de rueda porque no hay forma de relacionar esa información con una pose anterior. Puedes pensar que estás cerca de un nodo anterior, pero sin comprobar el entorno no podrás estar seguro. Ok, tenemos nuestro gráfico de pose y lo hemos optimizado. Ahora, ¿cómo construimos un mapa del entorno a partir de estos puntos de datos? Hay varias formas diferentes de representar un modelo de entorno, pero voy a presentar rápidamente la cuadrícula de ocupación binaria. La idea detrás de todo esto es que el entorno se divide en una red de celdas. Si crees que la celda está ocupada, estableces el valor en 1 y si no está ocupada, lo estableces en 0. Aquí asumo que todo el entorno está vacío y completo las celdas donde creo que hay un obstáculo. También podrías suponer lo contrario, donde todas las celdas están ocupadas y las cambias a 0 cuando tu sensor indica que no hay nada allí. Puedes ver que con solo 1 y 0 hemos generado un modelo bastante preciso de la habitación rectangular y parte del obstáculo circular. Hay algunos huecos y podemos rellenarlos conduciendo más, pero en general parece estar bien.
Ahora, también existen cuadrículas de ocupación probabilísticas, donde la celda no tiene que estar completamente ocupada, sino que existe una probabilidad de que esté ocupada entre 0 y 1. Con este modelo tienes plena confianza en las celdas en blanco y negro y en todas partes lo demás es un tono de gris dependiendo de tu incertidumbre. Y ahí lo tenemos, SLAM usando optimización de gráficos de pose. Esperamos que ahora puedas ver cómo se puede determinar simultáneamente un mapa del entorno y la pose del robot con este método. Y ahora que tenemos un mapa cuadriculado de ocupación, podemos comenzar el proceso de planificar una trayectoria futura a través de este entorno. El robot ya no tiene que deambular sin rumbo fijo, sino que puede utilizar este mapa para planificar a dónde quiere ir. Y cubriremos algunas formas de abordar la planificación en el siguiente video. Pero antes de terminar con esto, quiero recordarte que una excelente manera de aprender estas cosas es simplemente practicarlas y probarlas por tu cuenta. Hay un ejemplo en MATLAB que utiliza el Navigation Toolbox y se llama Implement SLAM with LiDAR Scans. Implementar SLAM con escaneo de LiDAR, que crea un mapa de cuadrícula de ocupación de un entorno usando solo LiDAR sin necesidad de un proceso de odometría relativa. Esencialmente, el entorno tiene suficientes características únicas como para que la medición LiDAR de cada pose pueda relacionarse con otras poses pasadas simplemente a través de la asociación de datos o emparejamiento de características, que en inglés lo llamamos feature matching. Vale la pena echarle un vistazo y explorarlo. He vinculado otro video a continuación que muestra este ejemplo exacto si deseas obtener más información al respecto. Aquí es donde terminaré este video. Si no quieres perderte ningún otro video futuro de charlas técnicas, no olvides suscribirte a este canal. Gracias por ver este video y hasta la próxima.